FM 89.1, Radio Universidad. Buenos días a ustedes, buenos días a toda la audiencia de esa prestigiosa radio, prestigiosa como todo lo que hace la Universidad de La Matanza, todo muy prestigioso y del mejor nivel para brindarse a toda la comunidad matancera y algo más. Sí, como vos decís, o sea, un año tremendo, difícil, desde lo que pasó con el tema de la salud, la pandemia y bueno, y eso las repercusiones que fue teniendo en cada uno de los ámbitos sociales, como es el económico, el laboral. Y bueno, nosotros como dentro del arco de los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires habíamos tenido una paritaria que había comenzado en el mes de marzo, habíamos logrado un 32% en 2 cuotas, que para ese entonces era bueno porque hubo muchos compañeros de otros gremios que lograron aumentos de sueldo menores, incluso en más cuotas, o sea, algunos gremios que las últimas cuotas las están recibiendo recién en el mes de enero o febrero del año entrante. Y bueno, nosotros en 2 cuotas, una de 25, una en julio de 7, un 32%, lo que parecía, lo que parecía no que va a alcanzar la plata del bolsillo del trabajador, eso estamos lejísimos, pero decíamos, bueno, un 32%, 2 cuotas, en ese entonces era importante. Bueno, después desgraciadamente el gobierno nacional no pudo cubrir con las expectativas de la inflación, como bien decías vos, y bueno, no sé, hoy se calcula creo un 52% más o menos anual. Y bueno, nosotros en junio pedimos una reapertura de paritaria, pedimos algunos puntos que se habían acordado y no se habían llevado adelante, como el tema de los pases a planta, que es un tema muy, muy delicado para los municipales de la provincia, el tema de las corridas de categoría, que se había firmado el acuerdo en marzo también junto con el aumento del sueldo y no se llevaron adelante. Y desgraciadamente, y una vez más, tuvimos que hacer una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, tuvo que intervenir el Ministerio de Trabajo, a quien le agradecemos muchísimo, y bueno, a partir de ahí empezar algunas negociaciones virtuales. Claro. Con el Ejecutivo Municipal, y bueno, después de eso sí se consiguieron corridas de categoría, algunos pases a planta y un 13% más de reajuste, que creo que es histórico en la Municipalidad de La Matanza, porque nunca hubo reapertura, o sea, nunca hubo lo que se llama o cláusula gatillo o reapertura de paritaria, y bueno, y ahí se consiguió un 13% más, con lo cual tenemos un anual de 45%, que otra vez el 45%... Claro, te faltan 10, ¿no? Claro, que otra vez logramos el 45% en las peleas de agosto y septiembre, y nuevamente después hubo otro desfasaje, y bueno, pero que la verdad que es lamentable, pero no lamentable la situación de los trabajadores municipales matanceros, es lamentable lo que está pasando en el mundo, es lamentable lo que está pasando en el país, los índices de pobreza, de desocupación, lo que está pasando con los municipales de la provincia de Buenos Aires. Realmente, cuando yo hago algún comentario sobre los sueldos que tenemos y qué sé yo, nos miran como con como cierta aceptación a los sueldos que tenemos nosotros, claro, pero no es que tengamos sueldos buenos, porque no se llega ni al día 10 ni al día 15, simplemente que los otros y además, son peores. Daniel, además con una canasta básica que está, para no ser pobre, arriba de los 75.000 pesos y ya no está rozando los 80, ¿no? Exacto. Es un numerón, digo, y los sueldos municipales están, como bien decías vos, en algunos casos bastante lejos de ese número, ¿no? Es realmente tremendo, porque si tenemos que hablar de un sueldo de un municipal, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? Como para ponerle un número concreto, Daniel. Dos ejemplos te doy. Para poder cobrar lo que vos decís, o sea, para yo llevarme 80.000 pesos en el bolsillo, tengo que ser un director médico, claro. O sea, primero tengo que ser un profesional, un director médico y con antigüedad. Claro. Y tengo que haber llegado a la categoría de director. Claro. ¿Que te demanda cuánto, más o menos, en tiempo? Como para tener idea, así, general, a trazo grueso. Te puede llevar 20 años, claro, por ejemplo. Claro, con una antigüedad de 20 años, claro. Sí, claro. Sí. 20, hay personas, por ejemplo, los muchachos de las delegaciones, corralones, etcétera, oficinas, hay algunos que llegan a jefaturas de divisiones, encargadurías, y se jubilan con esos sueldos, porque bueno, no hay corridas, no se producen corridas en el lugar de trabajo, en su oficina, y bueno, y llegan a esas categorías. Hay otros que tienen
la suerte o el esfuerzo o todo sumado de llegar a tener otras categorías y bueno, pero no supera los 60.000 pesos. No, digo, y me voy a ir en el máximo de los casos. Sí, me voy a ir a otro lado, Dani, pero para volver acá, Daniel, a esto, ¿no? Y después qué injusto es escuchar, ¿no?, de algún sector cómo se le apunta al empleado público, ¿no? Y no se tiene en cuenta esto que vos decís, ¿no? Porque, digo, hay mucho de trabajo, hay malos sueldos y también quienes estamos, ¿no?, en el sistema público, también hay mucho de decisión de estar en ese trabajo porque se cree que es importante el rol del Estado, ¿no? Y qué injusto es que a veces se le caiga al empleado estatal o municipal como vago, ¿no? Que se los tilda desde algún sector. Qué bronca da eso, ¿no? Muchos de los lugares se sostienen gracias a la vocación de los compañeros, porque o sea, un compañero va en Virrey del Pino, en las distintas delegaciones, y ellos mismos tal vez juntan dinero del que no tienen, o ven cómo poder reparar pidiéndole al mecánico del barrio el camión para poder trabajar. Porque mayormente el que entra a la municipalidad, el que entra a trabajar al municipio, entra a trabajar por una militancia que tuvo, porque trabajó en el barrio, porque tiene una unidad básica. O sea, gente que ya son compañeros que tienen vocación. Entonces esos compañeros con la vocación que tienen siguen sosteniendo hasta donde pueden también, ¿no? Porque no, por supuesto, claro. Que hay una calle que no le anda ni una luz de mercurio y bueno, y no tienen las lámparas, no tienen los artefactos, les es imposible repararla, ¿no? Y realmente esto está ocurriendo en La Matanza. O sea, hoy por hoy hay un gran vaciamiento en lo que es el área de salud. Los médicos están renunciando porque por el sueldo que cobran en el municipio buscan otras alternativas. Enfermeras se está viendo muy pocas, o sea, hay muy poco personal. Y ese personal a veces se suplanta con compañeros cooperativistas. Y cuando yo digo compañeros cooperativistas y la veracidad que eso es en la condición contractual, porque son compañeros que están trabajando en negro, no me refiero en lo malo del cooperativismo, me refiero en que está perfecto que los tomen, pero que los tomen en blanco y como corresponde, ¿no? En un lugar que es el Estado el que tiene que dar el ejemplo. Y después, bueno, el resto monotributistas, algunos tipos de contratos, con lo cual está desapareciendo en la provincia de Buenos Aires y en el país la carrera y lo que nosotros conocemos como municipalidad, porque al jubilar compañeros y no tomar compañeros municipales, se está creando algo raro, porque claro. Sí. No, digo, mirá lo que estás diciendo que no lo había pensado, ¿no? Hasta que vos lo ponés en palabras, ¿no? Esto que decís, fíjate, como el círculo se está cortando porque no hay planta permanente. No hay planta permanente, al no haber planta permanente, cada vez hay menos aporte de los trabajadores al sindicato, a la obra social, o sea, a la salud de los trabajadores. Como eso se está cortando, cada vez hay menos aportes a las cajas jubilatorias. La nuestra es el IPS, que cada vez está, yo hablo con el director del IPS y está en una situación realmente lamentable, y principalmente es por el accionar de ejecutivos municipales de la provincia de Buenos Aires, o sea, que están achicando la carrera municipal. El manejo es mucho más fácil porque privatizan sectores, entonces no tienes que estar trabajando o, entre comillas, digo, lidiando con trabajadores, ¿no? Que les tienen que proveer el sueldo, los aportes, la ropa. Entonces, no sé si se van a convertir o están o tienen la idea de decir, bueno, queremos convertir esto en alcaldías, no sé, en grandes unidades básicas. La verdad que no sé cuál es la finalidad, pero es lamentable para la carrera municipal, para el trabajador y para los matanceros en este caso, ¿no? Volviendo, y después le quiero dar lugar a Walter que te pregunte también, que está desde casa, protocolo mediante, volviendo al tema paritarias, uno desde afuera, sin estar, por supuesto, en el día a día, por lo que puede ver, saber, leer y hasta alguna información, entiende que al menos del gobierno provincial y del nacional, en este sentido hay buena voluntad de intentar cerrar el año con los sueldos, algunos puntitos, ¿no? Por lo menos empatarle o algún puntito más arriba de la inflación. ¿Notás que esto es así? Digo, ¿está la chance de reabrir y conseguir estos 10 puntos que hacen falta como para que los municipales le ganen a la inflación o crees que eso no va a suceder? Mira, nosotros estamos intentando, cuando podemos, tener conversaciones con el Ejecutivo. Cuando no las podemos tener, las tenemos por otros medios. Ya te digo, la última vez lo hicimos a través del Ministerio de Trabajo y sí, lo seguimos intentando.
y te digo, la primera vez que pudimos ajustar un sueldo, un salario en la historia, creo, nuestra, que fue reabrirlas ahora, le metimos el 13% más. Y ahora vamos a tratar seguramente de dialogar lo antes posible para ver en qué mes podemos llegar a sentarnos a dialogar, porque bueno, hemos quedado nuevamente atrás. Yo creo que ni el Estado Nacional hizo un cálculo del 50, es superador ya la inflación a ese 50% anual, y digo desgraciadamente, ¿no? Porque esto, por más que los salarios sigan aumentando, sin inflación y el dólar y siguen creciendo, o sea, es imposible seguir corriendo detrás de esto, ¿no? Digo, acá tiene que haber otras cuestiones de fondo, pero dentro del marco que nos toca vivir, sí, por supuesto que estamos pidiendo, dialogando y tratando de ir mejorando esto hora a hora. Wally. Daniel, para hacerte una consulta, sobre todo con los 4 años anteriores, comparando esto, porque digo, tanto a nivel nacional como provincial, durante la presidencia de Macri y la gobernación de María Eugenia Vidal, los trabajadores públicos perdieron aproximadamente 20 puntos en las paritarias en esos 4 años. Para preguntarte sobre el tema de los trabajadores municipales de La Matanza, que no cambió el color político en esos 4 años, ¿también tuvieron pérdida en los salarios o lo pudieron sostener con respecto al ritmo inflacionario? No, tuvimos pérdida durante el gobierno de Macri. Durante el gobierno de Macri fue, digamos, adrede, o sea, era una cuestión de chique de Estado, bueno, esas cuestiones que tiene el neoliberalismo, ¿no? Y los ataques directamente certeros contra la obra social. Bueno, a ver, terminamos sin Ministerio de Educación, sin Ministerio de Salud, sin Ministerio de Trabajo, digamos, que fue alevoso las medidas que se querían seguir tomando, inclusive para el achique del Estado. Cuando me toca a mí asumir, asumo con el gobierno, con los últimos coletazos del gobierno de Macri, y la situación económica era drástica. Y te acordás que en las pasadas, cuando fue que marcó una diferencia el peronismo, como que se posicionaba para ganar las elecciones, el dólar pegó un salto a 80 pesos, estaba, no me acuerdo si a 10, a 13, y saltó a 80, que fue una respuesta del mercado. Bueno, nosotros que tenemos una obra social y una obra social pequeña nos mató, porque todo lo que es medicina se paga en dólares. Hoy una internación, un remedio, una operación, una prótesis, es todo a precio dólar. Así que bueno, se nos hizo re difícil. Y después de eso, cuando empezamos a buscar tentativas de camino, la pandemia. Claro. O sea que, digamos, llueve sobre mojado. O sea, digo, no hay una comparación que se pueda hacer entre un gobierno y otro. Yo te digo, de este gobierno nacional destaco y me saco el sombrero, que somos creo que estamos en cuarto lugar en los países que más habitantes tiene vacunado, y me parece que eso es algo increíble, me parece que eso es un logro impresionante, porque si uno hace un listado de los países que mejor están económicamente, o socialmente, o culturalmente en el mundo, seguramente no estamos cuarto, los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, bueno, puede sonar una larga lista, y sin embargo nosotros estamos superando a muchos de esos países en vacunación, y haber priorizado esto de que hoy tengamos 3 vacunas, 2 vacunas, y que se vaya por la cuarta, me parece que es importantísimo. Ahora, en lo económico, sufrieron los compañeros, cuando yo me reúno con la CGT y con los demás compañeros de los distintos gremios, cierre de talleres, excepto algunas excepciones que trabajaban directamente en el área, por ejemplo, produciendo alcohol, lavandina, cuestiones que tenían que ver directamente con la necesidad de productos para combatir o para contrarrestar los efectos del COVID o prevenir, realmente esos crecieron, pero el resto realmente un desastre. Ahora pareciera igual que la economía se reactivó también, ¿no? Me parece. Se está reactivando. Sí, Vos sabés que volviendo a esto, y la última que te hago, y agradeciéndote, ¿no? Y también, Wally, incorporo a esta charla, a este momento de la charla, que es, porque te escuchaba, ¿no? Y pensaba en otros momentos de la Argentina. El problema hoy de la Argentina es raro. ¿En qué sentido? Algo que venimos diciendo desde aquí, ¿no? Que te pasa a vos en tu gremio, y que lo decíamos bien claro hace un ratito.
digo, no estamos en niveles de desocupación altísimos, ¿no? 30%, que todo era un lío gigante, ¿no? En este caso, lo difícil del momento, ¿no? Y lo crucial y lo distinto, me parece, es que no estamos en ese 30% de desocupación, en principio, y creyéndoles a las fuentes oficiales, por supuesto, ¿no? Sino más bien que hay un número, entre comillas, y para otros momentos de la Argentina, bajo de desocupados, pero el problema es que hay mucha gente en blanco que no puede ni siquiera llegar a la canasta básica, ¿no? Ahí está la encrucijada, creo yo, del momento actual de la Argentina. Las dos cosas, yo estoy de acuerdo que, mira, me parece que los niveles de pobreza, los niveles de desocupación son altos. Claro, hay gente pobre que trabaja en blanco, es tremendo eso, Daniel. Y a su vez los trabajadores que no, o sea, me acuerdo, mira, hay algo que me acuerdo de las estadísticas en los 90, cuando se privatizaron ferrocarriles, obras sanitarias, Segua, etcétera, etcétera, que estaban todos los gerentes de esas empresas, y que cuando se hacían estadísticas o rastreos, y esto lo conozco porque lo han hecho compañeros míos, estuvimos trabajando y viendo estadísticas, y vos veías un hermoso chalecito con su césped, con su perrito, con tu, viste, parece el cuadro sí, ideal, la familia perfecta, sí. Y adentro no comían. Claro. O sea, no tenían para comer. ¿Por qué? Porque esa persona trabajaba en determinado lugar y se había quedado sin trabajo, y pasó de vacacionar en Mar de Ajó o el Mar del Plata a no tener para comer. Y hoy está pasando esto, y hay muchos trabajadores que no podemos y no pueden sostener la luz, el gas. O sea, hoy vienen 2 impuestos, 3 impuestos, y vas a comprar 2 kilos de milanesa y se te fue el sueldo. ¿O llenar un carrito en el supermercado? No, olvídate, olvídate. Yo la última vez que hice le saqué una foto. No, pero claro, no, y esto que decíamos, y digo, y es un trabajador tuyo que está en blanco, ¿no? No es un desocupado como pasaba en los 90. No, eso es tremendo. Son trabajadores que le pusieron la cara a la pandemia porque no pararon un día, estuvieron en los comedores, estuvieron en los hospitales, en las unidades sanitarias, estuvieron transportando alimentos para, junto con el ejército argentino, dar de comer en los barrios de Matanza que tanta necesidad tienen, y cuando venían de esos operativos, encima volvían los compañeros con COVID, en un momento donde no estaban allí vacunados, donde era bueno. Vos sabés. Sí, ponías en riesgo tu vida, sí, literal. Era asintomático, pasarla más o menos mal, o internarlos, entubarlos, y en muchos casos perder la vida. Como nosotros tenemos muchos compañeros que han perdido la vida por COVID y trabajando. Y también, desgraciadamente, como decimos siempre, todos los enfermos de COVID municipales se tuvo que hacer cargo la obra social. O sea, no se hizo cargo en ningún momento la ART, que se tendría que haber hecho cargo, porque era una enfermedad laboral. El COVID era considerado una enfermedad laboral. Y vos calcula, nosotros somos 5.000 afiliados. Imagínate un sueldo municipal. Imagínate la obra social vive con el 3% de ese sueldo. O sea, los sueldos que yo te estoy hablando de 80 o de 100.000 pesos, que con los descuentos cobras 80.000 pesos. O sea, te estoy hablando del top, ¿no? Claro, claro, de los poquitos. Y no recibís 2.000 pesos de aporte. Claro. Del top no recibís 2.000 pesos de aporte. Y cuando te viene una terapia, que nosotros tenemos muchos compañeros en este momento en estas terapias, un día de terapia 40 lucas como piso. Entonces, bueno, digamos, ¿cómo haces para pagar después con ese aporte que tenés? Y encima haciéndote cargo de lo que no te tenés que hacer cargo, ¿no? Que se tendría que hacer cargo el Estado directamente, ¿no? Porque el COVID no fue algo que se lastimó a una persona determinada máquina, fue una pandemia. Y cada una de las empresas tenía ART, y cada uno tiene que responder con su ART ante esta enfermedad laboral, ¿no? Y bueno, y no ocurrió así. Así que bueno, remandan dulce de leche al final de Macri, remandan dulce de leche el tema de la pandemia, y peleándola todos los días, día a día, pero lo que más lo sufren son los compañeros. Y déjame dejarte una picando, que bueno, también, ¿qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque sabemos que cuando el fondo acuerda, o cuando el gobierno se ve necesariamente obligado a algún acuerdo, mayormente es a través de un ajuste. El ajuste lo pagan los trabajadores, y de los trabajadores principalmente los vinculados al Estado, nacional, provincial, municipal o como sea, ¿no? Pero bueno, también eso va por lo menos a nosotros nos tiene
bastante preocupados por cómo siga la historia. Daniel, muchas gracias por este ratito. Ojalá en las próximas semanas encuentren ese porcentaje que falta para ganarle a la inflación, al menos, que ni siquiera es un objetivo final, ¿no? Es casi un objetivo de arranque, porque por los sueldos, por lo que dijimos durante este rato de charla. Te llamamos, seguramente si hay buenas noticias, te volvemos a molestar y charlamos otro rato, ¿te parece? Muchísimas gracias por la nota, bueno, y un saludo enorme a toda la audiencia. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.